ya se está, la sesión se está grabando, ¿de acuerdo? Y pues os informo a todos de que la sesión se está grabando y que va a quedar esto registrado. Em, y eso es la primera cuestión por protocolo. Y la segunda es que, pues bueno, en este caso como representante de la Facultad de Comunicación de la Universidad de San Jorge, pues quería darle las gracias a las 4 personas que hoy nos acompañan, a María García de la Fuente, a Virginia Olmedo, a Ángela Bernardo y a Edgar Abarca, aunque Edgar sea de la casa, también le doy las gracias por estar con nosotros. Pues bueno, pues porque les pedimos que durante unos minutos, durante un ratito, pues salgan de sus quehaceres y les vamos a pedir además que reflexionen, ¿no?, sobre lo que hacen y sobre a dónde nos estamos dirigiendo con este tiempo, ¿no? En este tiempo tan complicado en el que estamos. La sesión de hoy, pues lo vamos a hacer así. Los ponentes van a hablar unos 10-12 minutos. em, y una vez que ellos terminen, pues tendremos la oportunidad de preguntarles lo que consideremos. De momento, ya digo, si tenemos todos el micrófono cerrado y la cámara apagada, pues mejor será esto funcionará mejor. En, la pregunta de hoy viene por el hecho de que, bueno, pues estamos viviendo una crisis que en principio era una crisis sanitaria. Luego hemos visto que además es una crisis económica, que es una crisis social, que tiene muchas aristas, ¿no? La crisis que estamos viviendo en la actualidad. Pero todo esto viene de un ámbito que es la salud, que tiene un componente científico, y vemos que la información no está yendo por ahí, o no está yendo por ahí siempre. El, la cuestión es que vemos una información en los medios generalistas muy sesgada, muy politizada, donde es muy difícil distinguir lo que es información de lo que no. Esto es un poco contradictorio. Digo que de la información no se distingue bien lo que es información de lo que no. En todo este barullo que presuntamente es información, no distinguimos lo que es información buena de información mala. No distinguimos. Es muy difícil para el ciudadano esto. El saber en qué momento le están engañando y en qué momento le están contando la verdad. Y para y en un refugio, una forma de asegurarnos, es acudir a la comunicación, a la información especializada. Y al acudir a esto, pues claro, vemos que en España tenemos distintas organizaciones que se dedican a representar y a aglutinar a los periodistas de ámbito especializado. Y dentro del ámbito que afecta a esta crisis, pues nos pareció que era especialmente interesante tres asociaciones, ¿no? Que tienen visiones desde el ámbito especializado científico, pero que son en cierta forma diferentes. Y ahora vamos a ver por qué son diferentes. Por un lado tenemos a la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Por otro lado tenemos a la Asociación Nacional de Informadores de Salud y tenemos a la Asociación Española de Comunicación Científica. Creo que las tres asociaciones representan tres formas de ver esta crisis desde el periodismo especializado, que son interesantes y complementarias. Y hemos incluido también en esta mesa la visión de un divulgador científico. En este caso es un farmacéutico que también tiene una presencia dentro de las asociaciones propiamente de su ámbito. En concreto, pues digamos que tiene una representación dentro de la Sociedad Española del Medicamento Individualizado, que es un colega de la facultad y que pues, nos ayuda a ver ese contrapunto desde la visión estrictamente científica. Eh, bueno, yo lo que voy a hacer es, os iré presentando um,
a medida que vayáis hablando, ¿vale? Porque si no, puede que alguien ya no se acuerde de quién sois quién. Así que yo sí que voy a hacer esa primera presentación. Como decía, teníamos a María García de la Fuente, que es presidenta de la asociación de APIA, de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental. Tenemos a Ángela Bernardo, que es vicepresidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica. Tenemos a Virginia Olmedo, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Y a Edgar Abarca, que como decía, es divulgador científico. Vamos a empezar con María, si os parece bien. Hemos hecho bueno, sin ningún criterio. Lo pusimos así en la invitación, pues vamos a seguir ese criterio porque alguno tenemos que seguir. Digo, María García de la Fuente, pues María ha trabajado en Europa Press, en Público, en el Ministerio de Medio Ambiente y en algún otro sitio. Después tiene la difícil tarea de ser colaboradora freelance, que eso siempre es un grado en el esfuerzo de mantener viva la llama del periodismo especializado. ¿Vale? Ahí, pues ahora mismo, por ejemplo, la podéis leer en El Sombrario, pero se la ha podido leer en Planeta Recicla, en Kerkus, en muchas otras publicaciones. Ella es la presidenta de APIA. APIA es, de las tres, creo que es la asociación más chiquitita. O sea, APIA tiene 200 socios repartidos por toda España. Es una asociación que se creó a finales de los años, o sea, perdón, a mitad de los años 90, en el año 94. Ha cumplido hace poquito 25 años. Y bueno, y entre otras cosas celebra cada 2 años un congreso, que es una referencia dentro de este mundillo del periodismo especializado, ¿no? Y entre los hitos de APIA voy a destacar un último, que es que esta misma semana ha firmado un convenio con la Forta, con la Federación de Televisiones, Radios y Televisiones Autonómicas, para que la Forta promueva el contenido ambiental en su programación, cosa que pues es bien interesante. María, tus 10-12 minutos, si nos podemos ceñir a esto, así podremos hacerlo más ágil. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros y adelante. Pues muchas gracias a la Universidad San Jorge por organizar este evento y muchas gracias a ti, Pepe, por contar con APIA, que es un placer y un honor estar con vosotros esta tarde. Y me encanta estar en esta sesión porque la comparto con periodistas especializados de ciencia y salud, que yo creo que nos complementamos muy bien, ¿no? Y en esta pandemia lo vamos a ver, ¿no? Los distintos enfoques que hemos abordado desde cada una de las especializaciones, ¿no?, del periodismo. Quería dejar 4 reflexiones y una propuesta final. La primera de las reflexiones es que, bueno, ante esta pandemia que llevamos ya más de 2 meses y medio confinados y aprendiendo a vivir de una forma diferente, yo creo que desde el periodismo ambiental hemos visto cuál es el origen, ¿no? Hemos sentado las bases de por qué hemos llegado hasta aquí. Los compañeros que hacen información especializada en medio ambiente nos han ido explicando a través de los distintos medios por qué la naturaleza ha actuado de esta forma, ¿no? Es como si se hubiera revelado porque la sobreexplotación a la que la sometemos ha llegado a un punto que ya no aguantaba más, ¿no? Tenemos que recordar que el virus que es el coronavirus es una zoonosis, ¿no? Ha saltado de animales a humanos y al final lo que se ha creado es una pandemia mundial que podía haber surgido casi en cualquier sitio, ¿no? Casi en cualquier uno de los mercados de fauna silvestre y eso es, bueno, pues un detonante que nos da señales de alarma desde muchos focos, ¿no? Tenemos una crisis climática, una crisis de biodiversidad y quizás esa sobreexplotación de los recursos, ¿no?, que desde el periodismo ambiental llevamos mucho tiempo informando sobre ello, bueno, pues ha estallado ahora hace apenas 3 meses casi en España, ¿no? Hay que conocer para evitar, ¿no? Para poder no repetir esos errores, ¿no? Tenemos que conocer cómo estamos y qué es lo que estamos haciendo al planeta, ¿no? Y eso los compañeros que hacemos medio ambiente en nuestro día a día, bueno, pues intentamos informar sobre ellos, ¿no?
La segunda de las reflexiones es la salida que tenemos por delante, ¿no? ante esta pandemia. Ahora estamos viendo cómo hacer esa reconstrucción, cómo hacer esa reconversión, cómo volvemos a la no normalidad que teníamos antes, ¿no? Porque no era normal, ¿no? Nuestra relación con la biodiversidad ni con la naturaleza. Bueno, pues en todos estos planteamientos que está viendo ahora, la salida tiene que ser ambiental, tiene que ser verde, no tenemos otra opción. Ahí el periodismo ambiental también juega un papel importante porque al final también somos educadores ambientales, ¿no? En la forma en que transmitimos la información y la selección que hacemos. Entonces, depende cómo queramos salir de esto, dónde queramos hacer las inversiones económicas, dónde queramos poner el foco en las políticas, pues la transición va a ser más o menos ecológica, más o menos sostenible y más o menos ambientalmente responsable. Y ahí la información ambiental también va a jugar un papel fundamental. La tercera de las reflexiones que quería dejar esta tarde es que la información, tanto científica como sanitaria como ambiental, los 3 puntos de vista que vamos a compartir esta tarde, es la que más interesa a los ciudadanos. Cuando hacemos encuestas a nuestros lectores, a nuestros oyentes y a nuestros televidentes, ¿no? y los espectadores, se les pregunta por qué tipo de información les interesa más. Bueno, pues la ambiental, la científica y la sanitaria, temas relacionados con la salud, es la que más importa a los ciudadanos. Importa porque está muy cerca de ellos, son temas que nos afectan en nuestra vida diaria. Desde el punto de vista ambiental, los temas tanto de alimentación, de energía, de cambio climático, de biodiversidad, de agua, de residuos, de reciclaje, son temas que vivimos en nuestra vida diaria. Y por eso el interés de la información, en este caso ambiental, es muy importante. También porque a los lectores les interesa informarse y formarse. Cuando nosotros leemos un artículo en prensa o escuchamos una noticia en la radio, también queremos aprender, ¿no? Entonces, esa parte de divulgación y de educación también es importante. Y la cuarta de las reflexiones que quería compartir con vosotros es que durante estos 2 meses hemos visto cómo las redes sociales se llenaban de bulos y de mentiras. Es una lucha diaria de los especialistas y de los periodistas especializados combatir esa mala información, esa manipulación. Y para mí la especialización es la mejor arma contra esas falsas noticias. Con conocimiento podemos rebatir. El trabajo de los periodistas consiste en contrastar, consiste en consultar las fuentes y consiste en dar noticias con rigor. Por eso las redes sociales son una herramienta de comunicación, pero no todo lo que se publica en redes sociales es información, ¿no? Y la propuesta con la que quería terminar es que ojalá hubiera más cursos de comunicación en periodismo especializado como el que imparte Pepe Verón en la Universidad de San Jorge, porque es necesario que los futuros periodistas tengan formación especializada, ¿no? Ya sea en ambiental, ya sea científica, ya sea sanitaria, que contemos con buena formación en los estudiantes que ahora se están formando, porque eso les va a dar las claves para que cuando salgan de las facultades tengan esa mirada crítica y esa curiosidad por saber, ¿no? Que no nos debe faltar a los periodistas. Y que, bueno, que funda el ejemplo y que haya en todas las universidades y en todas las facultades de comunicación periodismo especializado en cada uno de los ámbitos. Y luego, si queréis, dialogamos un poco más. Muchas gracias, Pepe. Pues muchísimas gracias, María, que obediente con el tiempo, ha sido a gusto. Bueno, nos hacemos la pelota mutuamente porque los dos somos de Apia, ¿sabes? Yo antes estuve en la junta directiva con ella cuando ella era secretaria general, yo fui tesorero. Todo hay que decirlo para que nadie se lleve malas ideas. Bueno, tenemos también con nosotros a Ángela Bernardo, es la vicepresidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica. Ángela es redactora especializada en ciencia y bueno, ha trabajado en medios como Hipertextual, ha colaborado con Jotdown, con Huffington Post. He visto por ahí que también con el Diario de León, eso se podría explicar,
pero yo soy muy defensor también de que en los medios locales se hace muy buen periodismo y se hace periodismo especializado de calidad también. Eh, y bueno, en la actualidad Ángela pues trabaja en Cibio, que no es exactamente un medio de comunicación, pero es un sitio donde se hace periodismo. Y como allí mismo, como en el Cibio se dice, ella perpetra, no sé muy bien cómo interpretar esto, Medicamentalia. Medicamentalia es un proyecto de investigación periodística sobre la brecha global en el acceso a la salud y durante estos tiempos de la pandemia está siendo una de las referencias obligadas de información especializada en esta crisis, ¿no? La Asociación Española de Comunicación Científica es una asociación que tiene una visión distinta, quizá más amplia a lo mejor que la que pueden tener APIA o ANIS, porque a la asociación, o sea, la información ambiental es científica en parte, la asociación o sea, la información de salud también lo es. De hecho, hay socios que compartimos, ¿no? Digamos, o que comparten las asociaciones, que son de las dos, son o bien de la Asociación Española de Comunicación Científica y de APIA o de ANIS. Y bueno, es un poquito más grande que APIA, tiene unos 400 socios, según dice su página web. Esperemos que los datos estén actualizados, ¿no? Digamos que en la Asociación Española de Comunicación Científica hay un amplio perfil, digamos, de socios, donde no están solo periodistas, sino que hay gente que se dedica más a la divulgación o a la comunicación de la cultura científica de otras formas. Yo creo que hemos hecho una pequeña presentación. Ángela, muchísimas gracias por hacernos un hueco en estos días de tanta locura laboral y de todo tipo. Y bueno, estamos deseosos de escucharte. Muchas gracias. Gracias, Pepe, y bueno, gracias a todos los asistentes y al resto de ponentes. La verdad es que es un placer participar en un seminario de este tipo y bueno, aunque es verdad que son días de locura laboral y de días infinitos de trabajo, es un placer y también un placer hacerlo desde la Asociación Española de Comunicación Científica. Yo soy redactora especializada en ciencia, en Cibio, y actualmente estoy en la Junta Directiva de la Asociación Española de Comunicación Científica y estoy como vicepresidenta, pero como bien decías, la Asociación Española de Comunicación Científica tiene muchos años, nació en el año 73 como Asociación de Periodistas Científicos, de la mano de Manuel Calvo Hernando, que es probablemente el pionero o uno de los pioneros del periodismo científico en España, y hoy en día agrupa, la cifra está un pelín desactualizada en la web, a 500.000 de profesionales de la información, de la comunicación y de la divulgación de la ciencia. Estamos también en la red europea, en la red iberoamericana y en la Federación Internacional de Periodistas Científicos y, bueno, llevamos muchos años reivindicando la importancia del periodismo especializado, ¿no? En este caso en ciencia, pero bueno, compartimos también el trabajo y los objetivos de APIA y de ANIES en ese sentido. Creemos que es muy importante reivindicar el periodismo especializado en cualquier momento y en cualquier lugar, no solo en medios nacionales, también, por supuesto, en la prensa local, que es muy importante. Y realmente en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo es más importante que nunca, ¿no? Hablaba María de la labor del periodista para contrastar la información. Compartimos totalmente ese objetivo. El periodista tiene que contrastar la información y la información que publique debe ser veraz, debe ser rigurosa, debe ser clara y debe ser amena para los lectores, ¿no? Y en una situación de crisis sanitaria esto es vital totalmente. María hablaba de bulos, de mentiras, hemos visto un montón de ellos durante esta pandemia y creemos que es muy importante la labor del periodista especializado, en este caso pues en ciencia, ¿no? Hay una frase que se suele decir de que la ciencia es la única noticia. Yo no creo que sea la única noticia, pero se suele hablar mucho porque cuando hablamos del periodismo en general, es verdad que el periodismo científico has contado novedades que nunca se habían visto en la historia de la humanidad, ¿no? Por poner ejemplos muy recientes de los últimos 10 años, pues se ha contado el descubrimiento del bosón de Higgs, el descubrimiento de las ondas gravitacionales, el desarrollo de CRISPR-Cas, ¿no? Para modificar el ADN. Son cosas que nunca habíamos visto antes. En este caso, en el caso de una crisis sanitaria como esta,
habíamos visto otras pandemias, es verdad, pero nunca habíamos visto una pandemia de estas, con esta magnitud y con este impacto y dolor para todos, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso no es algo exactamente novedoso, pero en este caso sí que necesitamos más periodismo especializado que nunca, ¿no? ¿Por qué es importante este periodismo especializado? Bueno, decía Chávez Nogales que el periodismo es andar y contar, ¿no? Y tenemos que hacer preguntas, buscar a las fuentes adecuadas y contrastar la información que vamos a publicar. Esa es la labor de cualquier periodista, independientemente del apellido que le pongamos al tipo de periodismo, ¿no? Ya sea periodismo ambiental, periodismo de ciencia o cualquier otro tipo de periodismo. En este caso, pues es muy importante tener fuentes, ¿no? Tener expertos científicos a los que consultar, a los que llamar por teléfono para resolver dudas y saber qué fuentes consultar, cómo interpretar también un artículo científico, por ejemplo, que es una de las fuentes de trabajo habituales y en esta crisis sanitaria pues se publican decenas y cientos, me atrevería a decir, de artículos científicos al día del coronavirus, es una montaña gigantesca de artículos cada día. También es muy importante el periodismo especializado para darse cuenta de que la evidencia científica, y más en una crisis sanitaria como esta, es absolutamente preliminar y cambiante, que lo que sabíamos en enero, que sabíamos nada del virus porque se acaba de descubrir, y lo que sabemos ahora es diferente, probablemente lo que sabremos dentro de unos meses, dentro de unos años, será totalmente distinto, ¿no? Y por eso es importante también el periodismo especializado, para dar a entender que la evidencia cambia, ¿no? Y que la evidencia en este tipo de crisis sanitarias es muy preliminar, ¿no? Y lo hemos visto pues, con casos que lo recordaremos todos a lo largo de estas últimas semanas y meses, ¿no? Los cambios de criterios en las mascarillas, por ejemplo, los cambios o seguro que Edgar nos puede aclarar mucho más sobre esto, pero las diferencias de percepción, digamos, sobre la hidroxicloroquina a medida que también había más ensayos clínicos al respecto, el papel, por ejemplo, de las personas sin síntomas, los asintomáticos en la propagación de la pandemia y, bueno, creemos que el periodismo especializado es muy importante, ¿no? Porque en ese sentido podemos saber a quiénes recurrir y qué preguntas debemos hacer y además siempre teniendo claro que, como decía, esta evidencia siempre va a ser preliminar y va a ser cambiante y es muy importante transmitir esto a la sociedad, ¿no? Para entender por qué precisamente a finales de enero se podían dar una serie de opiniones y ahora se pueden dar otras, ¿no? Porque evidentemente la evidencia cambia. El periodismo especializado también tiene que hacer una labor muy importante de traducir un lenguaje técnico, como es el de la ciencia, para que lo entienda todo el mundo. En ese sentido, tenemos que llegar a todos los lectores, al público en general, pero sin convertirnos en altavoces de los científicos. Yo creo que esto es muy importante y que hay que recordar que desde el periodismo tenemos que hacer periodismo. Entiendo que hay una parte de educación y de divulgación importante, pero la labor fundamental es informar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es importante ser rigurosos, ser claros, pero también hay que ser críticos, ¿no? Y contrastar la información como decía María. Pero bueno, no dejan de ser las reglas de cualquier periodismo, independientemente del apellido que le pongamos. Desde la Asociación Española de Comunicación Científica publicamos en marzo una serie de consejos, ¿no? para saber un poco cómo informar en esta crisis sanitaria. Y algunas de las recomendaciones que decíamos, pues yo creo que las compartimos todos y las compartiría cualquier persona que se dedique al periodismo, ¿no? o que esté estudiando periodismo. Hay que publicar información veraz y rigurosa, no hay que dejarse llevar por el sensacionalismo ni por el amarillismo. Es importante también ser precisos y claros y en este sentido es muy importante, seguro que Virginia lo contará mucho mejor que yo, no trasladar falsas esperanzas a los pacientes. Por ejemplo, no vamos a tener una vacuna contra la COVID-19 en las próximas semanas y probablemente en los próximos meses tampoco. Hay que ser precisos, hay que explicar que la COVID-19 es la enfermedad y que el virus es el SARS-CoV-2. Hay que evitar fotos y lenguaje sensacionalista, hay que ser claros, hay que contrastar y también hay que trasladar a la opinión pública que hay mucha incertidumbre y la va a seguir habiendo porque llevamos muy pocos meses con esta crisis sanitaria, ¿no? Y quien tenga todo muy claro probablemente no sea un verdadero experto en su campo.
Hay que recordar que el periodismo, también el periodismo especializado, debe ser un servicio público a la ciudadanía, ¿no? Y que tenemos que recurrir a las fuentes para contrastar la información. Pero es muy importante, y esto lo decíamos en las recomendaciones de la Asociación Española de Comunicación Científica, recurrir a las fuentes especializadas en cada campo. Es decir, si vamos a hablar sobre aspectos de epidemiología, por ejemplo, pues tenemos que recurrir a un epidemiólogo. Si vamos a hablar con un neumólogo, le tenemos que preguntar sobre su campo de conocimiento, ¿no? Yo creo que esto también es muy importante. El hecho de que una persona sea científica no quiere decir que sepa de todo y no podemos cometer esos errores, y menos en una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, donde se conoce muy poquito y donde la evidencia también es tan cambiante. Y también, por último, recordar que no hay ahora mismo vacunas ni tratamientos que hayan demostrado seguridad ni eficacia contra la infección por coronavirus, ¿no? Y que, por tanto, no podemos trasladar falsas esperanzas ni a los pacientes ni a la sociedad en general. Yo creo que ha habido un gran trabajo de los periodistas y de los medios en esta crisis. Evidentemente, también hay malos ejemplos, pero en el ámbito del periodismo científico yo creo que ha habido una labor muy buena desde el principio de la crisis sanitaria, desde enero, ¿no? Destacaría, por ejemplo, el trabajo de la agencia SINC, que es la agencia pública de información científica, con Pampa García Molina, que es la redactora jefa, y todo su equipo, y también el trabajo de los medios generalistas y de los medios especializados para cubrir esta crisis sanitaria, ¿no? Por ejemplo, desde Materia, en El País, en El Confidencial, hay un montón de medios y de ejemplos de periodistas que están haciendo un gran trabajo, y también, ojo, como bien comentabas, Pepe, en la prensa local y en la prensa regional, ¿no? Y esto es también, yo creo que merece el reconocimiento. Se han publicado piezas especializadas sobre lo que sabemos del virus, sobre los diferentes tratamientos que se están estudiando en los ensayos clínicos, sobre el famoso estudio de la seroprevalencia para saber cuántas personas tienen anticuerpos contra el virus, para saber qué va a ocurrir ahora, ¿no? Para ver qué va a ocurrir con el rastreo de contactos, con las pruebas de detección de casos de coronavirus, etcétera. Comparto también con María la reflexión de que es muy importante evitar los bulos y las tonterías que hemos visto a diario casi, ¿no? Por nuestros grupos de WhatsApp. En ese sentido, por ejemplo, la labor de Maldita Ciencia, que son los periodistas especializados en ciencia, con Rocío Benavente, han hecho una labor increíble en estos meses, desmintiendo un montón de bulos y de engaños. Y son solo algunos ejemplos, yo creo, que de periodismo científico, de muy buen periodismo científico que se hace en España. Hay muchos más ejemplos de los que he dado. Yo creo que es la lección de esta crisis, ¿no? Necesitamos más periodismo especializado, necesitamos periodistas especializados en los medios, ya sea medios generalistas o medios especializados ya a cualquier nivel, ¿no? A nivel nacional, a nivel regional o local. Es importante también que los periodistas tengan unas buenas condiciones laborales, y esto con la crisis que viene tenemos que seguir reivindicándolo, porque es importante hacer las preguntas específicas a las fuentes concretas que sepan de ello, ¿no? Entonces, esto se nota un montón también. Es normal que pues yo trabajo en ciencia y en el ámbito de la salud en particular, pero si tuviera que cubrir algo de tribunales, por ejemplo, pues no tendría ni idea. Por eso es importante que reivindiquemos ese periodismo especializado. Nosotros en Cibio, ya para terminar, es una organización sin ánimo de lucro que lleva trabajando desde el año 2012 utilizando periodismo de datos e investigación. Y, bueno, pues parte de lo que hacemos para cubrir esta crisis del coronavirus muestra también otro ejemplo de periodismo especializado, ¿no? Tenemos un proyecto que se llama El BOE Nuestro de Cada Día, que dirige Eva Belmonte, que es la codirectora de Cibio, donde todos los días, incluso antes de la crisis del coronavirus, se leía el BOE por las mañanas, y lleva 8 años haciéndolo, ¿no? Entonces, ahora, cada vez que se lee el BOE a las 7:30 de la mañana y publica las noticias al respecto, sabe perfectamente explicar las medidas en ese sentido, qué cambia, qué no cambia, sobre todo con el jaleo normativo que hay, ¿no? Es un ejemplo de que al final no es cuestión de ponerse a mirar un paper científico o el BOE el día que sale, sino de un trabajo y de un aprendizaje continuo durante muchos años para llevar a cabo esta labor especializada. También hemos cubierto en Cibio parte de salud, por ejemplo. Hemos trabajado mucho en el tema de las pruebas de detección de casos de coronavirus. Hemos publicado algún reportaje relacionado con qué ocurrió, ¿no? Es una pregunta que nos hacíamos mucho en marzo. ¿Qué pasó en enero y febrero? Pues hablamos sobre la falta de transparencia, por ejemplo, en las pruebas de detección de coronavirus, y también en la falta de medios que hubo durante muchas semanas.
Y para terminar, quería comentaros un ejemplo de esa necesidad de periodismo responsable, ¿no?, a la que alude el título del seminario, ya para terminar. Durante muchas semanas, desde finales de febrero, hubo un médico en Valencia que promocionaba un suplemento alimenticio para prevenir y curar el coronavirus. Este suplemento alimenticio no ha demostrado ni seguridad ni eficacia, pero muchos medios le concedieron esas entrevistas y, bueno, pues reivindicaba que ese suplemento alimenticio funcionaba. Incluso decía que había ensayos clínicos en varios hospitales puestos en marcha y que estaban dando buenos resultados. Bueno, todo era un engaño. Maldita Ciencia fue el primer medio en publicarlo. Nosotros en Cibio también publicamos un reportaje al respecto, desmintiendo todo lo que había dicho y, bueno, pues ha tenido un apercibimiento de la Agencia Española del Medicamento, por ejemplo, y se le ha abierto un expediente sancionador por parte de la Generalitat Valenciana y justo hoy ha saltado la noticia de que la Guardia Civil ha iniciado una investigación por un presunto delito contra los consumidores, ¿no? Este es un ejemplo de que dar altavoz sin contrastar bien la información puede ser un peligro para la población. Las búsquedas en Google del producto que promocionaba pues aumentaron muchísimo entre marzo y abril y de hecho pues tenemos testimonios de médicos que nos dijeron que llegaban pacientes a las consultas preguntando por este producto para saber si efectivamente prevenía o curaba el coronavirus, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de la responsabilidad que tenemos que tener medios y periodistas y la necesidad de que haya periodismo especializado para evitar ser altavoz de este tipo de engaños, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y bueno, pues encantada de escucharos al resto de ponentes y también de participar luego en el debate. Muy bien, Ángela, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a continuar con Edgar Abarca, que es el único de los cuatro que no es comunicador propiamente o no es un periodista. No es periodista. Bueno, de los cinco, yo también soy periodista, estás rodeado, Edgar. Edgar es, podríamos decir, farmacéutico de pueblo. Siempre y cuando tengamos en cuenta que esto de pueblo está dicho con cariño porque Barbastro es una ciudad. Pero yo a mi pueblo, a Calatayud también le digo pueblo y es una ciudad muy parecida. Desde su... ser farmacéutico en un pueblo es algo muy importante. Desde hace muchos años, ¿no? Pero él esa visión del pueblo, que yo creo que es importante para la faceta divulgadora, sobre todo para explicar, para saber contar las cosas, une una faceta como profesor y como investigador. Edgar es director de 2 posgrados en la Universidad de San Jorge, es profesor del grado en farmacia, es coordinador del programa de aseguramiento de la calidad del medicamento individualizado. Esto lo tengo que leer porque si no, no soy capaz de decirlo. En la Universidad San Jorge y es director científico de la Sociedad Española del Medicamento Individualizado. Además, en su faceta de divulgador, es colaborador de medios de comunicación de ámbito local, como la COPE de Barbastro, como el Cruzado Aragonés o el Diario del Alto Aragón, que es el diario de máxima difusión en la provincia de Huesca. Pues ahí presenta, pues por ejemplo, y coordina secciones como el albarelo, y Principio Activo. Bueno, es una presentación de un colega de la misma universidad y que creo que tiene cuestiones que aportar desde esa visión. Ya habéis visto que volvemos al periodismo, no en este caso a la divulgación científica, pero a nivel local, que es bien interesante. Bueno, Edgar, cuando consideres. Pues gracias, Pepe. Gracias, María, Ángela, Virginia, porque bueno, para mí es un honor. Has acertado, has dicho perfectamente, soy boticario. ¿No? Es una palabra una denominación profesional que me encanta. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí. Que me encanta, ¿no? Y bueno, pues se han nombrado aquí muchas cosas, ¿no? Entre otras, Chávez Nogales, que eso me ha emocionado, ¿no? Ángela, porque yo también soy un gran amante de Chávez Nogales. Y yo he preparado una pequeña presentación, bueno, quizás para hacerlo un poquitín más visual, que voy a intentar, bueno, ir un poquito rápido para también mostrar mi visión como farmacéutico y también como un profesional sanitario que
pues bueno, pues también considero que tenemos algo de responsabilidad en cuanto a no solamente dedicarnos pura y estrictamente a nuestro trabajo, sino también a informar, ¿no? A informar y a colaborar con los medios de información allá donde nuestras posibilidades, o pocas en mi caso, pues nos lleven, ¿no? Pero yo también me considero yo creo que los sanitarios, a nivel local, pues el médico, el veterinario, el farmacéutico, el enfermero, pues tenemos también una labor bueno, pues de informar, de divulgar, o por lo menos de desmitificar, ¿no? De decir, bueno, pues esto, hasta aquí, esto, bueno, pues un poco, generar un poco de prudencia, ¿no? Y sobre todo en estas situaciones, pues todavía más, ¿no? Ya decía Ramón y Cajal, pues que vivimos en un país en el que el talento científico se desconoce a sí mismo. Y desgraciadamente, en mi opinión, pues bueno, pues han pasado los años, pero estamos todavía un poquito, bueno, nos queda bastante todavía, ¿no? Esta noticia, como hay cientos que podéis leer todos los días, ¿no? Es decir, científicos de élite denuncian su precariedad pese a las medidas de urgencia del gobierno, pues esto, bueno, pues es algo que se lleva hablando de esto pues años, ¿no? Años, quizás décadas, ¿no? La precariedad de la ciencia y la situación de la ciencia, ¿no? Y bueno, pues que los españoles, o que hablen los españoles, los investigadores españoles, de que no se pueden estabilizar hasta los 50 años, pues esto es grave, es decir, es algo muy grave en un país como España, un país dentro de Europa, y que se siga en esta situación o se siga hablando de esto desde hace muchos años, como os digo, ¿no? Y las cifras no engañan, las cifras están aquí, podemos después, bueno, pues podremos hacer las cábalas que queramos, pero España está dentro de los países de la OCDE. Bueno, estos son datos un poquito, bueno, en 2017, pero estamos aquí, ¿no? Estamos pues más cerca de Turquía, de Lituania, ¿no? De Argentina, que no de Corea, que no de China, que no de Suecia, que no de Austria, que, bueno, pues algunos de ellos también algo han hecho. Algo han hecho, o desde mi punto de vista, algo han hecho con respecto a esta crisis sanitaria también, ¿no? Y para mí, nada es casual. Los políticos prometen, y nuestros gobernantes, nuestros gestores, pues prometen y dicen y se comprometen, ¿no? Pero las cifras están aquí, ¿eh? Y este es el gráfico que bueno, lo podemos ver y releer, ¿no? Aunque moleste, pues en muchos medios, ¿no? Es decir, aquí tenemos a Estados Unidos, ahí tenemos a la media de europea, y ahí tenemos en la línea roja donde está España, en lo que es el gasto o la inversión en investigación y en ciencia con respecto a nuestro Producto Interior Bruto, ¿no? Y algo que me pregunto, que a día de hoy me pregunto más que nunca, y que me gustaría que los que nos estén escuchando, o que todos, ¿no? Aquí los profesionales de la información, que es para mí un auténtico privilegio estar aquí, pues bueno, pues que reflexionemos acerca de esto, ¿no? Es decir, ¿la crisis del 2008 nos enseñó algo? Pues nos debería a día de hoy, o tendríamos que empezar a pensar o hacer memoria acerca de lo que no tendríamos que repetir, ¿no? Es decir, en el 2008 la inversión en ciencia bajó, es decir, es lo que se denomina, lo que algunos investigadores denominan la década perdida, del 2008 al 2018. En el 2018 es donde hemos empezado a remontar las cifras de inversión en ciencia del 2008. Y bueno, hay un manifiesto por la ciencia de la CRUE, ¿no? De la Confederación Española de Sociedades Científicas, y de la Conferencia de Rectores de Universidades, pues ahí lo deja, ahí lo dice claramente, ¿no? Es decir, y eso ha significado sobre todo una pérdida clarísima en competitividad, en número de científicos que ha ido para abajo y que se nos van, en número de patentes, en número de publicaciones, ¿no? Es decir, bueno, del 2009 al 2018 la inversión en ciencia más o menos estaba en torno a un 2,5%, mientras que la media del resto de la Unión Europea está en el 22%. Bueno, pues eso está ahí, y eso dice muchísimo. Y en estas situaciones dice más, porque hace el retrato, desde mi punto de vista, retrata con respecto a lo que y algunos problemas que tenemos, pues
las cifras no engañan, es la prueba del algodón, tampoco podemos pedir mucho más. Y esto se basa para mí, se basa sobre todo en una pregunta que todos nos deberíamos hacer, y a partir de la crisis sanitaria que hemos vivido, pues mucho más que nunca, ¿no? ¿Qué sociedad queremos ser? Queremos el modelo productivo de ser el número uno en turismo, del playeo, del fútbol. Bien, vale, a mí también me gusta. Consumidores de telebasura, ¿no? Los números uno. Y también los ejemplos de lo que yo denomino, en algunos artículos míos a nivel local, pues lo que denomino pues los Quijotes de la ciencia, ¿no? Es decir, el modelo clarísimo, somos el modelo clarísimo de, pese a la precariedad, se estaba comentando, pues tenemos enormes científicos cuya producción científica, es decir, supera con creces proporcionalmente lo que se invierte en sus proyectos. Estamos ahí, seguimos siendo competitivos, sobre todo porque hay mucho talento y porque hay mucho esfuerzo, ¿no? ¿Por qué no apostamos, aparte de pues ser los número unos y estar ahora con muchas prisas en abrir todo, irnos a la playa? ¿Por qué no apostamos también por la economía, el conocimiento? Es lo que denomino pues apostar por la visión de luces largas, ¿no? Esto no es de hoy para mañana, ni probablemente de aquí a 5 años, pero es apostar por una política de luces largas, ¿no? De ponerlas largas, ¿no? Apostar por la ciencia, porque la ciencia está clarísimo que es una generadora de riqueza evidente, ¿no? Cuando el proyecto BRAIN, ¿no? En Estados Unidos de Obama, pues y cuando hay científicos españoles que lo dirigen apostando por el mapeo cerebral, pues entiendo que supongo que los electores no esperarían que hubiera resultados al cabo de un año, pero salió adelante. Yo, desde mi punto de vista, creo que eso en España a día de hoy sería absolutamente inviable, impensable, ¿no? Y que para mí está clarísimo que tenemos que convivir con la ciencia, ¿no? Y un modelo en el que sepamos o seamos capaces de atraer talento, venga donde venga. Eso, pues el ámbito anglosajón lo sabe muy bien y sabe muy bien cómo captar nuestros cerebros, ¿no? Aquí tenemos unos poquitos de los muchos que tenemos en lo que es los españoles científicos en Estados Unidos, ¿no? Joan Massagué, Carlos Cordón, Azpisua o Cristina Vázquez, ¿no? Es decir, números unos que se nos han ido hace mucho tiempo, que están liderando proyectos a nivel mundial, formados aquí, pero una vez que se forman, pues se nos van. Esto es lo que me decía, descanse en paz, la doctora Margarita Salas, cuando tuve el privilegio de conocerla en un congreso de farmacéuticos que le invitamos en Huesca, que me decía en un viaje, cuando la llevaba en coche, que somos especialistas en formar enormes profesionales para que luego se nos lo lleven. Ella era el claro ejemplo de formar números uno para que después se nos fueran, ¿no? Y lo que dice nuestro Valentín Fuster, uno de los grandes embajadores de la ciencia y del talento de España en el mundo, ¿no? El libro no es que la gente se marche, sino que el país no tenga capacidad para ofrecer que vuelvan. Hay datos, hay muchísimos datos. Uno de los más sorprendentes, este ya es un poco antiguo, como bien sabéis, ¿no? Que es de la Fundación BBVA, el Estudio Internacional de Cultura Científica de la Fundación BBVA, de hace ya unos cuantos años, creo recordar que es del 2012, que habla, entre otras muchas cosas, os invito a que buceéis, que googleéis y que lo encontraréis enseguida, porque la verdad es que dice, es tremendamente revelador y hace un retrato perfecto de lo que es España, aunque ha mejorado, insisto, como veremos ahora, ¿no? Y es que, pues en Dinamarca y Países Bajos se registra el nivel de conocimiento más alto y en España el más bajo a nivel científico, en términos medios, o que, por ejemplo, más del 40% de los españoles no puede identificar a ningún científico particularmente destacado. Esto no es que sea gracioso, es que esto es muy grave, ¿no? Esto es muy grave. Posteriormente eso ha mejorado, esas cifras han mejorado, pero no espectacularmente. Si mis compañeras de aquí de mesa luego pues están en desacuerdo, pues estaré absolutamente de acuerdo en recapacitar y en rectificar, ¿no? Es decir pero el estudio de FECIT, que es de percepción social de la ciencia y tecnología del 2018, entre otras cosas, aunque esas cifras han mejorado, habla de algo que me parece tremendamente importante, ¿no? Y es que en las próximas décadas
la supervivencia de un gobierno democrático dependerá de capacitar una proporción suficiente de ciudadanos que puedan seguir, comprender y comprometerse con las políticas públicas relacionadas con la ciencia y la tecnología. Esto me hace pensar que probablemente nuestros gobernantes no quieren que sepamos demasiado de ciencia para que no generemos demasiados problemas. Y disculparme si soy un poco provocador o un poco imprudente, pero es que es mi sensación en el día a día, ¿no? Es decir, necesitamos más que nunca alfabetizarnos científicamente, porque a mayor conocimiento tendremos una mayor probabilidad de demanda, tendremos una mayor probabilidad de pensar críticamente, de ser críticos con lo que se nos está vendiendo todos los días. Es decir, necesitamos una buena información, ¿no? Una buena forma e información, ¿eh? Y ahí, como decía Ángela, pues evidentemente pues tienen que estar los científicos y por supuestísimo tienen que estar los medios de información independiente, de una manera independiente, ¿no? Algo que me parece muy importante y que creo que esto yo lo he experimentado hace unos años aquí en mi ámbito en Barbastro. Yo fui uno de los organizadores de promover, de ensalzar una figura que es la figura del doctor Martínez Vargas, que fue el creador, el fundador, el ideólogo de la pediatría social en España. La pediatría social básicamente consiste en no vamos a medicalizar al niño, sino que básicamente vamos a aconsejar a los niños y a los padres en medidas de, digamos, sanitarias a nivel de salud pública, ¿no? Es decir, las bondades de la leche materna, las bondades de la vacunación. Después, bueno, pues si soy Martínez Vargas desde principios del siglo pasado le vendrá a la cabeza, ¿no? Con algunas situaciones. Sería tremendo. Es decir, yo creo que en este proyecto que lo hicimos con la UNED y en el que también implicamos a todos los colegios, institutos de Barbastro, pues lo que nos dimos cuenta es que la ciencia, el conocimiento de la ciencia debe nacer desde la niñez, ¿no? En el entorno familiar, en el colegio, y aunque parezca que, bueno, sí que se forma en ciencia, se forma insuficientemente en ciencia. Es decir, nosotros aquí en Barbastro os puedo asegurar que tenemos un instituto y una calle que se llaman Martínez Vargas y que nadie sabe quién es Martínez Vargas. Es así de terrible, ¿eh? Cuando Martínez Vargas es uno de los grandes científicos del siglo pasado junto a Ramón y Cajal. Es decir, es impresionante lo que hizo este hombre. Y tiene que ser un conocimiento transversal e integral. Es decir, debemos integrar a los municipios, a las mancomunidades, a los colegios, a los profesionales, a los medios de comunicación. Y en todo esto, en este reto que tenemos por delante, pues la información especializada es absolutamente crucial. Dependemos de la información especializada para, sobre todo, pues desmitificar, luchar contra la mala información, luchar contra las mentiras, contra los virus, contra los fakes, lo que se denomina, pues bueno, pues lo que denominan algunos la infoxicación, ¿no? Es decir, el exceso de información, muchas de las cuales es absolutamente, bueno, son auténticas barbaridades, pero que tenemos ya el dedo, el pulgar, lo tenemos ya habituado a reenviar, ¿no? Tendríamos que, como han dicho mis compañeras, pues repensar un poquito cuáles son nuestras tendencias. Solo es posible compartirla con el conocimiento y eso nos dará análisis crítico. La información crucial también es muy importante, la información especializada es crucial, pues pues desde un punto de vista independiente, desde un punto de vista crítico, pues analizar todo esto que se nos ha dicho, que desde un punto de vista oficial, que parece ser que todo es verdad y todo lo tenemos que asumir como una verdad absoluta, ¿no? Pues ahora sí, ahora no, el uso de las mascarillas, como decían al principio, antes no, ahora sí, las fases de la desescalada, qué criterios, todos los criterios por igual, un Barbastro es lo mismo que un Zaragoza y un Madrid. Pues son interrogantes que yo me hago todos los días. Las cifras de la pandemia, o nos ha hecho esto, se les cuenta, no se cuenta, cuáles son los criterios para confinar, nos volveremos a confinar, ¿no? Pues, ¿y cuál es el futuro que tenemos por delante cuando llegue octubre, cuando hay ya expertos que nos dicen que, pues que puede haber uno de los tres escenarios es el que puede haber un repunte, y un repunte, por cierto, mucho peor, ¿no? En fin, entre otras cosas, pues, oye, la OMS advertía hace ya bastante más tiempo de que después nos dijeron de lo que podía ocurrir. En fin,
Para eso tenemos que tener la información especializada. Y tenemos que tener la información especializada, que es absolutamente crucial, pues para esto, bueno, pues ya hay científicos que nos están diciendo habrá un tercer, un cuarto, un quinto coronavirus. Gente precisa, por cierto, como el doctor Pollan, que no son cualquier cosa, ¿no? en el mundo de la virología, ¿no? Y también la información especializada es absolutamente crucial para, desde mi punto de vista, hacer un nexo, un puente entre lo que pueda ser pues, la política, el mundo de la ciencia, que yo me he dado cuenta que el mundo de la ciencia, de la pura ciencia, como bueno, aquí tenemos aquí el doctor Barbacid, que en un vídeo demandaba, como bien sabéis, bueno, aquí estoy esperando a que me llamen, ¿no? Para hacer cosas, ¿no? Creo que la comunicación, ¿no? entre todos los sectores tiene que fluir mejor de aquí en adelante, y creo que la información especializada tiene que ser absolutamente primordial y fundamental en todo esto, ¿no? Es decir, esto no se trata de derechas ni de izquierdas, esto va mucho más allá, esto es muchísimo más importante que todo eso, y creo que la ciudadanía tiene que ser consciente de esto, ¿no? Necesitamos una lluvia o necesitamos una buena proporción de cerebros. Y demandemos más que nunca, pues bueno, demandemos sobre todo el papel de la ciencia. Esta viñeta me parece absolutamente fundamental, ¿no? Científicos hablando y los políticos, pues bueno, discutiendo, ¿no? Como decía el doctor Barberán López, ya al principio de la crisis, pues bueno, de algo que me parece algo que creo que es un resumen muy importante de todo esto. Es decir, esta enfermedad, este virus, lo estamos escribiendo. Y de hecho así ha sido, como ha dicho Ángela, ¿no? Es decir, todos los días los protocolos, todos los días la información ha ido cambiando, ha ido mutando, ha ido progresando. Los tratamientos al principio de la crisis ahora se ha visto que, bueno, pueden ser o no interesantes, pero quizás puedan ser interesantes solamente en algunos casos, en algunos tipos de pacientes, ¿no? Y bueno, pues entre otros muchos, tenemos, por ejemplo, al doctor Andrés, que ya se habla que, bueno, pues están trabajando en la vacuna. Bueno, como decía Ángela, también estoy absolutamente de acuerdo. Será de aquí a unos meses. Yo no lo tengo nada claro. Estoy absolutamente convencido que tenemos que ser prudentes sobre todo. Y ahí también tenemos un papel fundamental, y tienen un papel fundamental la información científica, porque con criterio, es decir, la información científica, la vacuna dentro de 6 meses, de un año, después hablan de 2. Bueno, pues, a ver, tenemos que ser prudentes y tenemos que hablar con criterio, ¿no? Creo, desde mi punto de vista, y de verdad que no me gusta ser alarmista, soy una persona que me considero optimista y positivo, pero creo de verdad que esta es nuestra penúltima oportunidad, y que no sé qué tiene que volver a ocurrir para que de una vez por todas nos acordemos de la ciencia, vayamos de la mano de la ciencia, y sea la ciencia, sobre todo la ciencia y por detrás los demás, los que lideren estos retos que nos vienen por delante a nivel de salud. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Edgar. Pues, no sé si esto te iba a decir de la pantalla. Bueno, creo que un dato ahí se te ha quedado un poco antiguo, el tema de que el 40% no conoce nada de ningún científico. Si consideramos a Fernando Simón científico, ahora mismo lo conoce todo el mundo, sin ninguna duda. Bueno, perdón por el... Pero, bueno, algunas cosas sí que van cambiando, aunque sea a palos, ¿no? A palos. Se ha quedado enganchada la presentación. No sé si la puedes... con el cuadradito con la X. Ahí, muy bien. Ahora, bueno, pues para cerrar las intervenciones, vamos a contar con Virginia Olmedo. Virginia Olmedo es vocal de la Asociación Nacional de Informadores en Salud, que es una de las asociaciones sectoriales más grandes que hay en el ámbito del periodismo en España. Podemos comparar con las de los económicos o de los deportivos, que también son muchos, ¿no? Son alrededor de unos 700 asociados o más de 700. ANIS, bueno, pues reúne a periodistas de salud de todo el país, en todos los soportes, que hacen información desde los medios, desde los servicios y centros sanitarios, desde instituciones, desde todos los distintos ámbitos. A ver, que se ve esto raro.
¿Lo veis bien? Lo veo en Como duplicado, ¿verdad? Sí. No sé qué sucede. Y yo soy María, me veo por ahí en la cámara, pero yo la tengo apagada, supuestamente. No sé si me veis a mí. Pero... No, es que vemos como duplicada Nos vemos todos duplicados, ¿no? Aquí. Sí, se ve 2 veces. Edgar nos tiene enganchados ahí. Sí. Oye, disculpadme, pues esperar, ¿me desconecto y me vuelvo a conectar? Bien, o si me das el control lo quito yo, como Espera, quieras. sí, no, ya ahora me sale, mira, es que pone permitir el control, perdonadme. Ceder el control, y si pongo ceder el control, ¿ahora? No me sale. Porque aquí un cuadradito no te sale ahí para... Me voy a disculparme, me voy a desconectar, Pepe, y luego me conecto, así a ver si no genero ningún problema. Perfecto, muy bien. Muy bien. Bueno, pues estaba presentando a Virginia Olmedo, estaba contando lo que es ANIS, que es la Asociación Nacional de Informadores de Salud. Decía que es una asociación pues, muy potente, que hace un montón de formación y que se preocupa porque contemos las cuestiones relacionadas con la salud los periodistas de una manera correcta. Estos días están haciendo un esfuerzo, se están multiplicando, incluso en tertulias de televisión. Y bueno, están ahí haciendo un gran esfuerzo. En cuanto a Virginia, ella comenzó su andadura profesional en medios de comunicación, pues Cadena Ser, 5 Días, Canal Plus, Agencia Infopress, porque nos situemos. También ha pasado por gabinetes, pero con el cambio de siglo, ¿no? Hacia el año 2001, pues ella entra en el mundo de la comunicación desde los hospitales, ¿no? Y empieza a trabajar en comunicación en el Hospital Universitario de Móstoles. Y ya pues ha seguido hasta ahora. Ha pasado también por el Hospital Universitario Ramón y Cajal y ahora trabaja en el Hospital Clínico San Carlos. Allí empezó con la comunicación, pero ahora hace otras cosas que no son estrictamente comunicación, pero que también tienen que ver con todo este mundo y estas cosas que hacemos los periodistas y la gente que nos dedicamos a comunicación, que sabemos hacer más cosas que escribir noticias. Yo creo que puedes, no sé, tienes esa visión. Por un lado, Edgar nos ha hablado de la visión estrictamente, ¿no? Desde el científico, del ámbito de la salud. Tú que estás que les das voz, ¿no? En ciertos momentos. A ver cómo ves esta situación. A ver, ¿se me oye? Yo no es que no me Perfectamente, escucho. sí. Sí, vale, fenomenal. Sí. Bueno, pues muchas gracias por invitar a Anis y muchas gracias por invitarme a mí. Yo como representante de Anis, bueno, lo único que quería decir es que desde siempre, desde el año 94 en la que se fundó nuestra asociación, es un grupo de periodistas que tenían muy claro que para hablar de salud o de sanidad, que una cosa hablamos de las enfermedades y las investigaciones y todas esas cosas y la asistencia sanitaria que se presta y la sanidad es la política sanitaria, ¿no? Que yo lo diferenciaría las dos cosas, pues había que especializarse, ¿no? Que un país como el nuestro, con un sistema nacional de salud que desde el año 86 nos cubría a todos, pues tenía que tener periodistas que supieran de qué estaban hablando y que bueno, realmente teníamos que formarnos o sea, en una especialización clara. Yo llegué a la salud un poco por casualidad porque realmente a mí lo que me gustaba era, bueno, la sección de sociedad de los medios y también la cultura. Y justo antes de empezar en un hospital, yo trabajaba en la revista Cinemanía y hacía crítica de cine. Con esto te digo que, bueno, pues me terminé especializando cuando llegué a Móstoles, ¿no?
Ahí después hice un máster de la Complutense en periodismo de salud y aprendí todo lo que más o menos podía necesitar en ese ámbito. De todas formas, yo soy una persona que pese a estar en el lado de la comunicación, no he dejado de ejercer de periodista nunca. Un periodista es aquella persona que publica aquello que tus jefes o los que mandan no quieren, ¿no? Y eso te lleva a unos problemas, pero te hace ser veraz, que es fundamental, dedicándote al periodismo en los medios y dedicándote a la comunicación dentro de una institución. Creo que en esta hemos tenido muchísimas crisis sanitarias. En ANIS casi todos sus congresos están dedicados a una crisis en concreto y las zoonosis son famosas desde los años 90 de que nos tratamos con las vacas locas, después con la gripe aviar, que sí, luego con el ébola y ahora con el coronavirus. ¿Qué tiene de interesante o de distinto esta crisis? Pues que en todas las anteriores más o menos nos fuimos, bueno, primero que es hipercontagiosa la enfermedad de la que nos tenemos que ocupar y que toca en el primer mundo, porque eso nos está afectando, porque nuestro modo de vivir, y en esto enlazo un poco con lo que decía María en Apia, pues nuestro sistema de supervivencia y de producción es consumir, consumir, consumir. Entonces, en el momento en el que tú tienes que recluir a unas personas, tal y como se hacía en la Edad Media, cuando había una peste, pues dejas de producir, dejas de consumir y la economía se va al traste. Entonces, luego encima pasa en el primer mundo, porque vamos, epidemias de malaria, epidemias de tifus, epidemias de ébola hay en el tercer mundo, o epidemias de Zika, y no nos ocupamos de ellos. Ahora nos ha parado en el primer mundo y nos hemos quedado con todos los medios que tenemos para estar hiperconectados, hiperinformados, mirando cómo nos llegaba una amenaza que nos iba dejando sin ciudadanos y que poco a poco, en muy poco tiempo, hemos tenido que primero ver cómo era el virus, cuál era su manera de trabajar, cómo se podía combatir, cuáles eran los tratamientos. Y desde que ha llegado hasta ahora, hemos aprendido que si primero era respiratorio, no, pero ahora es vascular. Ahora bueno, todas estas cosas nos han dado muchas maneras de trabajar. Creo que generalmente hemos ido trabajando bien los periodistas y ya no me refiero a la comunicación. La comunicación institucional creo que no está dirigiendo está detrás del paso que dan los políticos. No se le tiene en cuenta, sino es increíble las afirmaciones que hacen determinados políticos en ruedas de prensa y tal sobre cómo nos está afectando la pandemia. Creo que existe un desconocimiento. Yo ahora, trabajando desde humanización, puedo decir esto libremente. Yo creo que realmente la comunicación está ahora mismo la comunicación en las instituciones está al servicio del jefe de gabinete del político de turno. Y eso es un error, porque está sacando determinadas informaciones que no son de interés para nada para el ciudadano. En cambio, la información que verdaderamente es de interés, que es la científica, es la información de cómo estamos atendiendo, cómo estamos haciendo, qué se está haciendo, pues hay una parte del periodismo, de este periodismo especializado, que es educar al ciudadano, porque los ciudadanos así, o la opinión pública, no tiene una formación en salud, no tiene una información en la forma de afectar. A mí
Me sorprende mucho las afirmaciones muchas veces en redes sociales, que son canales de información, no medios de comunicación, eso lo quiero dejar muy claro, en las que dicen cosas súper tajantes. Y yo siempre digo que la única ciencia exacta es la matemática, que la medicina y que el conocimiento científico avanza. Y si en un determinado momento se utilizaba para la acidez o para la úlcera estomacal un producto que era no sé qué, ahora se utiliza una cosa completamente distinta. Es más, hay miles de tesis sobre el primer producto que se utilizó para la úlcera estomacal y que resulta que esas tesis doctorales están absolutamente obsoletas, ¿no? Y eso es una cosa que hay que intentar que el ciudadano entienda. Luego también hay una cosa por parte de los periodistas. Están muy bien las entrevistas, está muy bien cubrir ruedas de prensa, pero hay que ponerlas en contexto. Hay personajes y hay científicos también y hay políticos, por supuesto, que tienen un afán terrible de protagonismo y dan titulares, pero no dan conocimiento. Y es ahí donde el periodista tiene que trabajarse, que es lo que ha dicho fulanito, pero realmente ese titular, que muchas veces no lo pone el periodista que ha cubierto la información o que ha hecho la entrevista, sino su jefe de sección o su redactor jefe, está errando y está siendo muy sensacionalista para que el periodista o para que me refiero al lector o el oyente o el espectador siga esa información, ¿no? Y luego yo creo que hay muchos intereses económicos, hay mucha polarización política, pero este momento que estamos viviendo es un momento histórico. Creo que no nos vamos a ver en otra. Es por eso que tenemos que hacer nuestro trabajo bien y ser muy críticos con quien lo hace mal, con quien no informa, con quien desinforma, con el que hace pasar bulos. Y no me refiero en redes sociales, sino me refiero en medios de comunicación. Hay que ser verdaderamente buenos periodistas. Y para eso se necesita ser un periodista especializado, un periodista que esté bien pagado, que es una cosa fundamental. Es aquí donde el reconocimiento profesional de los medios y de las instituciones tienen que trabajar y que, bueno, yo a priori también creo que la formación en salud es muy necesaria y la formación, por supuesto, científica y en formación medioambiental es algo que creo que es fundamental. Si vamos a salir de esta, que espero que sí, después de todos estos esfuerzos que estamos haciendo, desde luego o lo hacemos poniendo el conocimiento científico y la información medioambiental y cuidando el planeta y desde luego dando los medios que se requieren a la salud. O sea, cuando los periodistas generalistas, sin tener ni idea, cubren un discurso político y escuchan que la comunidad X, la región tal, tiene suficientes camas para tratar a los pacientes y eso es lo que publica, sin contrastar cuántas camas tienen y sin verlas y sin conocer realmente si lo que se está diciendo es eso, estamos haciendo muy mal trabajo, muy mal trabajo. No debemos dejar que los políticos nos engañen. Y estamos en una época en la que no podemos dejar que personajes como Donald Trump o Boris Johnson sean la voz de lo que tenemos que hacer en esta pandemia. Muchas gracias, ya he acabado. Muy bien, Virginia, muchísimas gracias. Gracias a los cuatro por dar vuestras visiones, vuestras aportaciones, que la verdad es que son todas muy interesantes. Bueno, hay algunas preguntas y
yo las voy a lanzar y vosotros mismos, ¿no? Hay una pregunta que dice que ¿quiénes son los protagonistas de las historias de salud? Y luego habla de entre sus responsabilidades, entiendo que aquí se refiere a los periodistas, que si está también la de denunciar afirmaciones políticas falsas e intencionales. Y por último hay otra pregunta sobre si se debe ser transparente sobre quién financia este tipo de periodismo. O sea que aquí tenemos para todos. A ver. Has dicho primero que ¿Quiénes son los protagonistas de las historias de salud? A ver, los protagonistas de las historias de la salud son, pueden ser, yo creo que, a ver, es algo coral. No es el protagonista, es el profesional ni el paciente, son todos. Son todos. Entonces, para contar una historia de cómo ha ido un caso o cómo va una investigación, hay que contar al ciudadano, a cualquier ciudadano, cuál es esa historia. Para que el ciudadano se identifique con la historia, creo que hay que incluir pacientes, porque un paciente es cualquiera. Cualquiera de los que estamos aquí hoy somos pacientes. Esos somos todos. Periodistas somos algunos, farmacéuticos son otros, comunicadores son otros, pero pacientes somos todos. Y es la manera de incluir. Y luego también yo creo que hay otra cosa, es ser persona, ser ciudadano. Un ciudadano es una persona con información suficiente para tomar decisiones. No podemos hacer que los políticos o que los gestores las tomen por nosotros. La voz del ciudadano tiene que estar dentro de las instituciones, dentro de los procesos que se realizan. Luego, me preguntabas, perdóname, es que no las he apuntado las preguntas y tengo muy mala memoria. Dime. La siguiente era... Sí, hablaba de que si los periodistas tienen que denunciar afirmaciones políticas falsas e intencionales. Eso sí es una función del periodista especializado, ¿no? Sí. Sí. O sea, un periodista tiene que perseguir la verdad. La verdad, yo recuerdo que el primer día que entré en periodismo me dijeron que no existía, que existen varias verdades, pero entre que alguien te diga, mire, tenemos suficientes camas de UCI y no nos va a pasar nada, y tú cuentes cuántas camas de UCI hay en Madrid, en Aragón, en la Comunidad Valenciana, en Cataluña, donde quieras, y veas que si en Alemania tienen una cada 6 ciudadanos y nosotros tenemos una cada 100, pues hay algo que no está bien. Y esos datos están o sea, lo que un periodista tiene que hacer es ver si las personas que les están contando las noticias mienten o no. Y ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Una cosa es decir, fulanito de tal miente, no. Pero puedes decir, fulanito de tal dice que hay 2.000 camas, pero según los datos de Eurostat hay catapum. Y según la sociedad científica de tal, hay no sé cuántos y necesitamos no sé cuántos más. No te tienes por qué creer lo que te dicen las fuentes interesadas. Yo añadiría lo que dice Virginia, estoy con ella completamente de acuerdo con que no hay un solo protagonista, que esto es algo coral. Y además es que cuantas más fuentes metamos en nuestras historias, más cerca estaremos de encontrar esa verdad, aunque no exista, ¿no? Porque al final Sí. Un paciente, un médico, un investigador, por muy loables que puedan ser sus intereses, pueden tener intereses, ¿no? Entonces yo creo que no puede ser una historia estar centrada en una sola fuente, en un solo protagonista, ¿no? Yo creo que es un error y además cometeríamos un gran fallo a la hora de contrastar la información, ¿no? Yo creo que en esa búsqueda de la verdad y de contrastar la información y que lo que publiquemos sea veraz, es importante, como dice Virginia, totalmente de acuerdo en que sea coral y que intentemos enriquecer las historias con los protagonistas y las fuentes que podamos, ¿no? Y en relación a la transparencia sobre el tipo de periodismo,
Totalmente de acuerdo. Yo creo que igual que se exige transparencia a las administraciones públicas, a los poderes públicos, evidentemente también tenemos que ser transparentes, ¿no? En Cibio, por ejemplo, publicamos anualmente nuestros informes de cuentas, qué becas recibimos, quiénes son nuestros socios, con el objetivo de, igual que pedimos transparencia, también tenemos que reconocer esa transparencia, ¿no? Igual que pedimos que se desglosen, por ejemplo, los conflictos de intereses, pues nosotros en la página web lo hacemos y es accesible eso. Yo creo que es muy importante que también seamos los primeros en ser transparentes y en dar ejemplo, ¿no? Igual que lo pedimos a los políticos, a los responsables, etcétera. Yo creo que es muy importante también. También en cuanto a la... Sí, María. No, en cuanto a la transparencia, quería solo un pequeño comentario. Es importante también que se identifiquen, aparte de la financiación que reciben los diferentes medios, cuándo es un public reportaje, está pagado con publicidad, cuándo es una información patrocinada, ¿no? Yo creo que es importante que se identifique esto, ¿no? Tanto en los medios radiofónicos, televisivos, como en medios escritos, ¿no? Y muchas veces en los medios digitales sí da la sensación de que se pierde un poco, ¿no? Eso. Y puede colar un public reportaje, pero yo creo que va en detrimento de la honestidad del medio, ¿no? Y de darle veracidad precisamente a la información. Hay que distinguir la que es información periodística cuando es un reportaje patrocinado, ¿no? Y ahí conseguiremos tener más credibilidad. Yo creo que esta pregunta venía un poco también porque ha habido una cierta polémica, también incluso en ámbitos de colegas, ¿no?, del periodismo, sobre la financiación de los proyectos, digamos, que hay sobre verificación de información, ¿no? Y de quién tiene que estar detrás, quién verifica el verificador, quién, ¿no? ¿Sabéis? Toda esta cuestión. Yo creo que la pregunta venía un poco por aquí. No sé si en relación con esto tenéis alguna... Hombre, yo creo que... Perdón. No, yo creo que hay que aclarar bien cuándo es un contenido patrocinado, eso está claro, y que no se pueden tener intereses, o sea, es una cuestión de ética y de deontología profesional. Esa es mi opinión personal. Cuando un periodista va a cubrir algo y el viaje y la cobertura del congreso se la paga un laboratorio farmacéutico, debe decirlo. O sea, debe decirlo, eso sí, su información no tiene por qué darle coba a ese laboratorio farmacéutico, pero sí debe informar de que está siendo informada, o sea, de que, por así decirlo, lo digo de broma, es un cohecho, ¿no? Que le están dando una gratificación o un tal. Lo que pasa es que siempre estamos en las mismas. Si en la ciencia no se invierte, en el periodismo y en la comunicación tampoco. En este país solo se pueden dedicar a esto gente muy joven que tiene otro tipo de ingresos o durante un tiempo. Es muy difícil conseguir jubilarte de esto. Es verdaderamente complicado por la inestabilidad laboral y luego que es que no se valora. Y claro, hay muchísimas personas sin tener un trabajo que puedan vivir de él, ¿no? O sea, esto es lamentable. O sea, si igual que no se invierte en ciencia, debería invertirse, porque al final el derecho a la información y que los ciudadanos estén informados es un derecho fundamental, que además está recogido en nuestra Constitución. Si las personas que son las encargadas de transmitir esa información a los ciudadanos no están bien pagados, apaga y vámonos, nuestro sistema no funciona. Si los mejores pagados son aquellos que tienen un puesto político para siempre o son aquellos que con las puertas giratorias y que se colocan en un consejo de administración, o son los mejores pagados los futbolistas de la liga profesional, no la de la liga femenina, que esa no importa a nadie, pero eso, pues es que estamos haciendo otra vez un país que es una porquería. Es un país, como siempre,
de gente titulada haciendo de camarero en un país de turismo y sol. Y así no vamos a ninguna parte. ¿Qué tenemos? Excelentes científicos y excelentes profesionales yéndose a otros países a trabajar. Y eso es un error. Aquí tenemos que cambiarlo. Yo creo que es muy importante que al final los medios han pasado años muy duros. Es probable, por desgracia, que esta crisis nos afecte a todos. Además de la sanitaria, la social y económica que ya está aquí y que probablemente sea más grave en los siguientes meses. Y también a los medios, ¿no? y a la información. Entonces, yo creo que hay que reivindicar que la información cuesta dinero y tenemos que reivindicar, igual que el hecho de que haya secciones especializadas de ciencia en los medios, que los periodistas tengan unas condiciones laborales dignas. O sea, yo creo que es fundamental y que estén contratados y que no haya falsos autónomos y que los que estén como colaboradores tengan unas buenas colaboraciones. En fin, son cosas que durante esta crisis Edgar hablaba de las condiciones de la ciencia y ha habido muchísimos recortes y la situación de la investigación ha sido durísima y dificilísima, y en los medios pues yo creo que también ha sido también muy, muy mala, ¿no? Entonces yo creo que hay que recordar eso, la importancia de que haya condiciones laborales dignas y que el periodismo especializado esté en los medios, se reconozca laboralmente con los derechos laborales y también se pague en consecuencia, ¿no? Yo creo que es importante y lo tenemos que asumir todos, periodistas, pero también los lectores. Hay que hacer también una labor de divulgación de no solo de la cultura científica, sino yo creo que también de la cultura mediática, ¿no? Que es importante. Yo creo que habéis dado en la clave cuando decimos, bueno, si queremos independencia y queremos calidad, pues habrá que pagar bien a la gente, ¿no? Habrá que pagar bien a los científicos. Por cierto, cuando he hablado de ciencia, pues ahí he hablado mucho de ciencia, pero claro, yo ahí también englobo al médico, al sanitario. Aquí a Virginia después ha distinguido un poco salud. Yo he intentado un poco todo un bloque, ¿no? Digamos, ¿no? La ciencia como un todo, ¿no? Digamos. Pero creo que es fundamental lo que estáis comentando, es decir, el pagar bien a la gente. Bueno, esto de que no podamos tener a alguien estabilizado, al periodista que quiere dar buena información, al científico que quiere proporcionar o que quiera hacer cosas de calidad. Pues la calidad es que la calidad está vinculada a que las cosas pues hay que pagarlas, porque esto de hacerle esto de cosas a 4, ¿cómo es esto de duros a 4 pesetas? Pues no suele funcionar. Pero en España, tristemente, pues eso estamos muy acostumbrados a eso. Es decir, que estamos muy acostumbrados a ver si me puedo bajar esto gratis, a ver si me puedo descargar esto también, esta aplicación, o este libro, este ebook, no sé cuánto, que vale una pasta, a ver si si ya puedo hacer la ñapa y me lo puedo descargar. Y pues bueno, pues estamos un poco todavía, que yo creo que todos aquí tenemos también una responsabilidad en cuanto a también condenar esa picaresca, porque esto no nos lleva a nada bueno. O sea, las cosas hay que retribuirlas y porque es la única forma de mantenerlas, ¿no? Yo también solamente, nada, ya os dejo, pero también algo que me ha parecido muy interesante y casi lo lanzo un poco a modo de reflexión, a ver qué os parece, porque me ha gustado mucho lo que ha dicho Virginia en cuanto a, bueno, pues las historias y pues tiene que haber que el lector o el informado, digamos así, tiene que verse reflejado, ¿no? De alguna manera. Y esto pues está vinculado a esto que nos gusta tanto, estas palabrejas que yo las odio, pues el empoderamiento, ¿no? del ciudadano, o en mi caso, pues cuando hablamos siempre de empoderamiento del paciente, ¿no? Es decir, como en el centro de lo que pueda ser la atención sanitaria, ¿no? Es decir, el paciente no como un sujeto pasivo, sino como alguien activo que coparticipe, ¿no? Y lo que os quería plantear, no sé cómo habéis visto, porque yo, por ejemplo, en la botica, en la farmacia, pues bueno, pues he visto día a día, pues muchos casos tristes, graves, entrañables, pero después en ese conjunto en el que hemos estado a nivel de medios inmersos, yo el primero, ¿no? Que me levanto todas las mañanas para ver en qué ha cambiado el decreto o la ley o el protocolo, ¿no? El simple protocolo de seguridad que ha ido cambiando y que estamos para eso, faltaría más. Pero hemos estado inmersos en ese sistema de bueno, pues la ciencia, el artículo, el medicamento, ahora valía, ahora no vale.
Pero bueno, pues esas intrahistorias de la ciudadanía, pues no sé, yo no las he encontrado, las he echado un poco de menos, ¿no? Es decir, ese paciente, esa historia, ese problema que ha habido tantos, ¿no? Cientos y cientos de alguien ha perdido a alguien y por qué y cómo ha sido y qué falló y qué podemos mejorar para que eso no vuelva a ocurrir, ¿no? No sé qué os parece esto si ya tenéis esa impresión o estoy equivocado. Yo creo que se ha hecho, perdonad, ¿hay alguien que quiere intervenir o sigo? Bueno, yo es que tengo respuestas, hablo mucho. Que yo creo que a ver, esto ha sido muy rápido. Date cuenta que es que estamos en mayo, que estamos a 27 de mayo. Y yo el 2 de marzo con Anis estábamos en un debate con expertos, con la directora general de Salud Pública del Ministerio, con epidemiólogos, con gente de preventiva, gente de microbiología, tal, bueno, y periodistas, y estaban diciendo que bueno, que el congreso este de evangélicos, pues que sí, que quizá no se fuera a hacer, pero ¿y las reuniones? Le preguntamos a la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, y dijo, bueno, las reuniones al aire libre, y tirábamos todos por las manifestaciones del 8 de marzo y todas esas cosas. No se sabía, nos estábamos en ese momento riendo de ese vídeo que se hizo, o esa información que se hizo muy viral, con Pedro Cavadas, que decía, que esto iba a ser la hecatombe absoluta. Y yo, que había escuchado a los epidemiólogos y yo suponía que ellos sabían más que el cirujano que reimplanta caras y piernas y tal, aunque sea muy mediático, que lo es, pues resulta que yo la información de los epidemiólogos y de la información de los, pues había variado y han ido cambiando los protocolos, nos han ido comiendo la vida. Yo creo que pese al desastre absoluto que se ha hecho, quiero decir, el desastre absoluto no. A ver, estamos viendo una pandemia en directo de algo que no conocíamos. Yo digo desastre porque es como es como una película de desastres. O sea, esto no nos lo podíamos imaginar. Pero realmente la sanidad, dentro de la escasez de material de protección, la escasez de tratamientos, la escasez de camas, ha salido adelante. O sea, yo trabajo en un hospital en el que hay 900 camas y montaron 500 más. Entonces, ole sus narices al personal sanitario y no sanitario. Se quitaron bancadas de todas las salas de espera, se colocaron camas, se colocaron todo el oxígeno, estaban los fontaneros por un lado, los informáticos tirando redes, todo el mundo para atender eso. Nadie se planteó si éramos funcionarios y trabajamos de 8 a 3, de 3 a 4, todas esas cosas que normalmente el público siempre dice, bueno, los funcionarios, nada por el estilo. O sea, quiero decir, 500 camas más. 500 camas más que necesitas, más limpieza, cosas que no son sanitarias, que necesitas más comida, porque tú en la cocina tienes, y en las despensas y en los almacenes frigoríficos tienes comida para una semana, pero tienes comida para una semana para que se te llenen 900 camas, pero no más. Vamos a ver, tenemos 3 UCIs y montaron 3 más. O sea, ese ha sido el desastre, o sea, el desastre o la preparación. Entonces, esto ha sido un poco de campaña. Tenemos una guerra, vamos a vencerla y no sabemos por dónde nos llega. No tenemos guantes, no tenemos mascarillas, nos están diciendo que llegan, pero no llegan. Y luego, yo os digo, el 2 de marzo estaba en ese debate. Yo soy de comunicación, pero muy, muy periodística. Quiero decir que yo todos los días me leo 12 o 13 periódicos porque soy una loca de la información, escucho la radio, veo la tele, tal, y digo,
de esta no vamos a salir, era horrible. O sea, la situación, yo puse un tuit un día diciendo, tengo padres que tienen 80 años, por favor, contad que alguien ha salido de esta. Eso lo hice y lo dije a los medios. Todos los medios, no tengo tantos seguidores, pero sí es cierto que todos los medios empezaron a contar historias de cómo había gente que recibía el alta. Porque es que era un mundo. Y luego también otra cosa que hice, que me ayudó muchísimo, porque yo también me sentía muy agobiada, estaba teletrabajando después del follón que se había montado en mi hospital y me quedé en casa y lo que hice fue, no podemos ser tan gilipollas los españoles. Tiene que estar pasando esto o sea, no puede ser que las únicas mascarillas que son falsas son las nuestras. No puede ser. ¿Y qué hice? Dije, vale, me voy a leer El País, El Mundo, el ABC, La Razón, La Vanguardia, El Periódico de Cataluña, El Confidencial, Infolibre, lo que sea, lo leo todo, pero luego ¿qué voy a hacer? Voy a leerme La Estampa de Milán, El Corriere della Sera, La República, me voy a leer Le Monde, me voy a leer los periódicos holandeses con la ayuda del traductor de Google, todo se ha dicho, y los alemanes, y luego el Financial Times, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el Süddeutsche Zeitung, y luego los ingleses y luego los portugueses. ¿Qué les pasaba a todo el mundo? Todo el mundo estaba cometiendo los mismos errores. Este era el cuento de Pedro y el Lobo, cuando nos preparamos para la gripe A, cuando nos preparamos para otras muchas cosas que nos pasaron de largo. Y en este caso, Pedro había dicho que viene el lobo y no le habíamos creído. Y esto es lo que nos ha sucedido. Ahora lo que hay que hacer es que la segunda oleada, si es que se produce, estemos preparados y que este país, después del desastre económico que vamos a padecer, es que invierta en lo que tiene que invertir. Esa es una cuestión que podemos hacer los periodistas en medios. O sea, yo creo que una de las cosas es influir. Eso es el cuarto poder, ¿no? Yo creo que, bueno, comparto la sensación que ha transmitido Virginia, ¿no? En el reportaje que publicamos en Cibio sobre las pruebas diagnósticas del coronavirus, entrevisté a un jefe de microbiología clínica y de Madrid y definía esto como un tsunami. Yo creo que es una metáfora perfecta para entender lo que ha pasado, ¿no? Era un ruido lejano, estaba muy lejos el virus, estaba en China, no iba a pasar nada. Los casos anteriores con otros coronavirus se habían quedado muy concentrados en las zonas donde había afectado y luego quizás se pecó mucho de exceso de confianza también, que creo que ha sido un problema importante. Entre enero y febrero se tachó mucho de exagerados a los que decían que viene el lobo. Se comparó mucho con la gripe erróneamente cuando al final, tratando de poner datos en contexto, al final se descartaba, ¿no? Es un virus nuevo, no sabemos cómo actuar, este virus ha sido distinto al del SARS y el del MERS, tiene muchos más efectos que los virus respiratorios y en relación a las historias personales yo creo que como ha sido tal tsunami, un poco desde los medios probablemente hemos hecho lo que hemos podido hacer, ¿no? Primero, yo creo que primero se trató de cubrir la información de qué estaba ocurriendo en China y después en Italia. Cuando en marzo empieza a ser el caos, primero en Madrid y luego en toda España, el objetivo es qué está pasando, por qué no hay recursos, por qué estamos montando tantas camas, como contaba ahora Virginia. Posteriormente es entender, pero qué hace el virus, qué pruebas están haciendo para detectar los casos, cuánta gente ha pasado la enfermedad, que era quizás la gran pregunta de abril, ¿no? Y quizás ahora y a partir de ahora empieza a haber más historias personales. Yo creo que ha habido historias personales. Recuerdo un reportaje que hizo, creo que fue Juan Diego Quesada en El País, de una mujer hondureña que trasladaron de Castilla-La Mancha a Madrid, que es un reportaje estremecedor y precioso, ¿no? Y durísimo también. Y ha habido historias personales en los medios, ¿no? Probablemente también mucho en la prensa local y en la prensa regional, que tanto denostamos a veces, ¿no? Y yo creo que han hecho una labor increíble y fundamental y que a veces también tenemos que alejarnos del madridcentrismo que hay en muchas ocasiones. Yo creo que ha habido historias personales, pero que también probablemente ha sido tal vorágine de información, de vivir una pandemia en directo,
que ahora también empiecen a aflorar más historias personales de las consecuencias de todo esto, ¿no? De las consecuencias sobre la salud mental, de las consecuencias económicas. En fin, respondiendo a tu pregunta, Edgar, yo creo que habrá más historias personales en ese sentido, pero que ha sido un tsunami también para toda la sociedad y, bueno, también a la hora de elaborar la información. Desde el punto de vista de la especialización, ¿cómo os habéis sentido cuando, o sea, los periodistas especializados siempre estamos hablando pues o sea, buceando en papers, en congresos y tal? Oye, y de repente, pues estos estaban todos los días en portada. Ahora no sabíamos de dónde salían muchos de ellos, ¿no? Pero durante un tiempo, o sea, ahora parece que igual se ha pasado esto, pero estaban todo el rato los medios hablando, los medios generalistas hablando de investigaciones científicas, de papers que estaban en preprint, que la gente no sabía lo que era esto, y yo creo que se han enterado un poco ahora algunos, ¿no? Incluso los políticos, era algo que lo llevaban en sus discursos. ¿Los hemos descubierto ahora, las revistas científicas o qué? Yo creo que personalmente, y hablando con otros compañeros de profesión, la sensación durante muchas semanas fue de tengo miedo a la cantidad de evidencia científica que salía de artículos publicados o de preprints, de tener miedo de meter la pata por haberte perdido algo, ¿no? Porque ha sido tal la avalancha de artículos científicos que bueno, evidentemente por la cantidad de investigaciones que se han puesto en marcha y demás. Yo creo que la parte buena es eso, ¿no? Que ha habido también más información acerca de cómo se hace la ciencia, quizás, bueno, de una forma un poco surrealista, ¿no? Porque nunca vivimos una pandemia en directo y nunca vemos tantas investigaciones en marcha en directo. Pero bueno, yo creo que ha sido una avalancha y en ese sentido durante muchas semanas era la sensación de no poder desconectar, ¿no? De no poder desconectar porque si parabas un día, igual te perdías una publicación, que no era cierto realmente, ¿no? Pero bueno, que si parabas un día te podías perder un artículo súper importante y también la sensación constante de tener miedo a no contarlo bien o de explicarlo mal o de haberte perdido algún trabajo importante en ese sentido. Pero la dificultad es saber cuál de estos trabajos eran importantes, ¿no? Porque en todo esto ha habido, pues no sé, había trabajos que se han publicado a veces, trabajos que se hacían sobre una muestra muy pequeñita, que en circunstancias normales hubiéramos dicho, bueno, esto no es representativo, no es relevante, o bueno, es interesante, es una línea de futuro, ¿no? Pero bueno, lo hemos dado los medios lo han dado como verdades absolutas, ¿no? Sí, yo creo que es una lección que tenemos que plantear, ¿no? Que desde el periodismo especializado nos leamos los papers y seamos críticos también con ellos, ¿no? No porque sea un estudio científico es la verdad absoluta, y más en un caso como este que la evidencia es absolutamente preliminar, pero sí que ha habido casos donde, bueno, pues se dan por ciertos preprints que luego se retiran porque la investigación no está bien hecha o los resultados llegan a unas conclusiones que no son ciertas y, bueno, esto puede ser un problema, claro que sí. Es que vivíamos un tsunami en directo, como tú has dicho, queda mejor que catástrofe que he dicho yo, y yo creo que uno de los problemas es que realmente necesitábamos tener un poco de esperanza. Queremos que sea veraz, pero un poco de esperanza, o sea, porque era todos los días ingresos, todos los días un montón de personas en las UCIs, todos los días buscando respiradores, todos los días, o sea, era que no llega el avión que nos ha prometido con todo el material que se necesita. Todo eso era verdaderamente estresante. Yo creo que en parte se han metido los preprints porque necesitábamos decir por aquí se está yendo, por aquí, ¿no? Digo yo, no sé, yo que ahora que trabajo en comunicación lo digo por justificar un poco esa publicación que se ha hecho, aunque luego se ha advertido. Yo creo que una de las cosas que hay que decir, y siempre hay que decirla, es que la ciencia no es exacta. O sea, excepto, vuelvo a decir, las matemáticas, son cosas que avanzan y que se investigan a lo largo de tiempo y que luego hay mucha gente que investiga y que tiene muchos intereses, que eso es algo que me parece absolutamente deleznable, igual que los intereses de los periodistas o de los medios.
Bueno, pues yo os haría más preguntas, pero creo que llevamos mucho rato hablando. Hemos ido perdiendo unidades por el camino y bueno, pues el debate ha sido muy interesante. Yo os emplazaría, si no a las mismas personas y a las mismas asociaciones, a tener un debate dentro de unos meses con un poquito más de perspectiva, que creo que será también muy interesante. Y bueno, pues yo creo que en esta línea nosotros estamos muy interesados. Como decía María, pues tenemos una asignatura sobre periodismo especializado, que han participado representantes de ANIS, por ejemplo, sí que estuvo Melania Mentue, o ha estado María José Montesinos de APIA, y bueno, y queremos seguir trabajando en este sentido. Así que muchísimas gracias a los 4 por vuestra participación, por haberos expresado también y haber puesto tantas cosas encima de la mesa. Nos vamos con más preguntas de las que teníamos, pero esto creo que es bueno. Es que hay que averiguar, hay que contrastar y quitarse uno las dudas. Yo creo que, bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer porque la verdad es que he aprendido mucho, me lo he pasado muy bien, ha sido un honor. Y bueno, yo creo que también o sea, lo apasionante es que te vas con muchas preguntas. Yo lo único también que os quería comentar, también decís que, bueno, pues en el tema del preprint y todo esto, pero ha sido como el avance en directo, ¿no? O sea, el avance en directo de la ciencia de minuto a minuto, y eso es algo que no todos los días, bueno, avance o retroceso, pero en todo caso un esfuerzo titánico y también con algo que me ha parecido yo creo que maravilloso, que ha sido pues el afán por compartir, ¿no? Es decir, que eso ha sido, bueno, pues algo, eso tiene también sus problemas y la cara B de la moneda, pero me ha parecido muy importante. Y yo creo que eso, pues bueno, yo también me quedo con ese regusto, algo muy positivo, en el que, bueno, ha sido algo en el que yo personalmente he aprendido muchísimo también. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y Gracias. hasta pronto. Espero que nos veamos en persona pronto. Eso es. Gracias. Cuidaos mucho. Y ánimo, cuidaos. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Chao. Adiós.